Es el séptimo espectáculo, nuestro séptimo espectáculo de la compañía, y como todos los anteriores es también una creación original. Está creada por Jokin Oregui, que es el que ha creado todas nuestras obras anteriores, y creo que es un sello inconfundible de la compañía. En Niki Miliki Likli contamos la historia de una niña que estaba llena de miedos, pero su mayor miedo, el miedo más terrorífico, se lo tenía a las brujas, y vemos que con el paso del tiempo en la obra, pues ella misma acaba convirtiéndose en una de ellas, pero bueno, como decía, por lo menos a los ojos de los demás, que es como suele ocurrir, que a la extraña pues la ven como algo diferente, y en este caso la consideran una bruja. En Niki Miliki Likli se hace una reflexión sobre los miedos, sobre esos miedos que nos acechan cuando somos pequeños, cuando somos adultos. Se pregunta en la obra de qué tienen miedo los adultos, ¿no? ¿A qué temen? Se habla de lo castradores que pueden ser los miedos, de los límites que nos pueden poner, pero también hablamos de la fuerza y la capacidad que tenemos de superar esos miedos, y también del aprendizaje, de que tenemos que aprender a convivir con ellos. Se profundiza sobre todo también en los miedos, el miedo a quedarse solo, y en el miedo de la niña a hacerse mayor, que puede